¿Qué pasa, autóctono? Bueno, pues ya he llegado a Oviedo, que fui a una consulta que tiene que ir la mujer allí de médicos y fuimos ayer, tenía la consulta ayer y hoy después de, cuando nos levantamos y tal, pues nos venimos. Fuimos a comprar unas cosas, unos regalos para aquí, para la gente de aquí de Extremadura, unas cosas típicas de Asturias y estuvo muy bien. Estuve un paseo por el centro de Oviedo que fui a pillar unas cosas que son pues, típicas, que no sé cómo se llaman, la mujer mira que sabe. Así que nada, voy a poner aquí un poco de resumen de lo que hicimos más o menos. Cuando pasamos por León, comí carne de búfalo bajando para abajo en la Ruta de la Plata, paramos en un restaurante a comer y me dice, mira, tenemos aquí búfalos y tal, tienen ahí búfalos, los he grabado, a ver si lo ven, estaban algo lejos, pero se vieron. Tienen avestruz y de todo, ahí se come carne de avestruz, de búfalo, de muchísimas animales raros. Yo la verdad no me gusta mucho, os recomiendo que lo probéis porque hay que probarlo. Yo pensaba que iba. Yo un pedazo de filetón más grande que el de una vaca. Y nada, la mira se comió una hamburguesa de búfalo. Y muy bien. Os lo pongo ahí para que lo veáis. Voy a ver si descanso, que estoy súper cansado. Porque va a cosas nuestras de médicos, pero luego tengo que quedar con muchísima gente que me sigue allí. Y claro, y te cansa porque nada más llegar en el hospital me estaban esperando ahí donde los Vegas gente. En el hotel me estaban esperando gente, por todos los sitios quedando con gente. Me llamaban, estoy aquí, así puedes venir a verlo. Y claro, intento cumplir con todos un poco y he venido súper cansado. Y acabo de llegar ahora mismo acabo de llegar a casa. Me acabo de sentar aquí y ya está. Mañana ya voy al ganado, que se ha encargado el muchacho de él. Así que nada, y ya lo veré ahí. A ver si podéis. Y si pasáis por ahí, probad la carne de búfalo o de avestruz, lo que queráis. Yo de avestruz no, de búfalo sí la he probado. Y está muy bien. Venga, nos vemos, que paséis buena noche de jueves. Tengo un sueño que me caigo para el suelo. Bueno, autóctono, mira cómo está León. Dios, chito mío. ¿Cómo está León? Una pasada. Bueno, autóctono, vamos a ver si llegamos ya a Oviedo. Madre mía, bueno, voy a parar aquí delante en el bar de unos amigos míos ganaderos a verlo. Cómo estaba aquí, agua nieve a punta pala. Y aquí un cabrero con el pecho al aire. Hostia, qué guapa las montañas de León. Mirad, ¿en qué pueblo estamos? Os dejo que llueve. Madre mía, qué bonito está esto, todo de nieve. Y en Extremadura no tenemos nada. Mirad dónde hemos parado. Agua y nieve. Espectacular. Hemos venido con el Megán. Ostras, cómo llueve. Mira cómo bajan los regatos para aquí también. Esto es alucinante cómo llueve. No veo nada porque tiene una mancha. Bueno, vámonos para... Vamos a tirar para adelante, que no se ve nada. Bueno, autóctonos, ahora estamos en Mieres, que para aquí a comer con unos amigos. Estamos en la calle del Vicio. Pero cuidado con esta calle. Como empieces una a beber cerveza en una punta, tengas que correr todos los bares, no terminas aquí en un día, ¿eh? Esta calle es para echar 2 días por lo menos de fiesta. Madre mía, la calle del Vicio, en Mieres. Por el camino de Mieres. Ostras, la gale. A las 4 tenemos consulta, vamos para aquí, va a ir la Miriam con unos amigos y para aquí me conoce toda la gente. Antes. Buen día, ¿aquí hay más bares? No, iremos a comer ahí. Me cago en 10. Nada más hay que bares en estos pueblos. Yo lo que entiendo, estar en la calle El Vicio. Estamos en la calle del Vicio, Vicio. ¿Habéis visto la calle del Vicio que hay? Vicio. Nos vemos. Esta es la calle principal de Mieres. Wow, mirad qué guapo hay encima. Ahí detrás queda la iglesia de San Juan. Y aquí, cuando salimos ahí, el ayuntamiento. El ayuntamiento está delante. Vamos. Bueno, autóctonos, aquí lo tienen súper bien pensado aquí en Mieres.
tienen las tiendas, todo lleno de tiendas para que las mujeres se entretengan en comprar. A las mujeres les gustan mucho las tiendas y luego está lleno de bares para los hombres. ¿Entendéis? Aquí están los juzgados, madrita mía, aquello el ayuntamiento. Qué bien pensado lo tiene. A ver, aquí tienen tiendas, las mujeres se van de compras libremente, que es lo que les gusta, o mirar la ropa y rebullir. Y nosotros los hombres pues podemos ir a tomar cerveza. Está todo pensado para disfrutar y gastar. Nos vemos, autóctonos. Mira el autóctono lo que vale el cabrito. 40, hoy para 2 personas se lo come media persona. Y ya. Yo ya pillé el rape negro a la parrilla, que me lo recomienda aquí mi amigo que dice que lo comió el otro día, me lo recomienda. Pues carne ya sabéis que nosotros estamos aburridos. Pero fíjate lo que vale 1,25 kilos de cabrito. Madre mía. Bueno, pues aquí estamos, vamos a comer aquí. En este local aquí guapo, de Mieres. A ver si vienen las mujeres que no vienen. Mira el autóctono. Esto es un rape, ¿no? Sí, yo esto nunca lo he comido, si muero, ya sabes, hay que buscar aquí un rape negro. Vamos a probarlo. Fíjate lo que es tú. Casi como un lagarto. No, hombre. A ver si va a ser un lagarto. Pescado. A mí me gusta el pescado, pero es que esto nunca lo he probado. Lo he probado por él, Para que no te guste. Está ¿Cómo bueno. está? Está bueno. Ya sabes que si no la servilleta es en Mieres, en Asturias, y gracias a Manuel. Aquí tiene otro, es que parece lagarto, Yo nunca lo había. Está muy rico. Sí, no, rico está bueno, sí. Está bueno. Yo, no sé, me daba como, cuando le he visto la pescadera me da como miedo, pero. Es grande además y bien, muy bien. Está muy bien hecho, ¿eh? Mira, alumbra cámara. ¿Tú cómo eres? Un chicarrón del norte. Hostia. Fíjate qué buena pinta tiene esto, Sí. Bueno, no. No. No, porque estás bien alimentado, ¿no? Está buenísimo, lo recomiendo, Venga, autóctono. Mira el autóctono donde están las autóctonas aquí, estas vacas, en la altitud, Cómo se busca la candalla, Mira qué precipicio hay aquí en el Puerto Pajares. Esto es una pasada. Mira dónde están las vacas ahí arriba. Qué finas son estas vacas. Y qué buenas. Ahí bajan unos camiones, mirad. 3 camiones. Me cago en 10. Arriba la nieve. Es donde están, Como tropiece una se cae. Bueno, me voy para Extremadura la dura. Nos vemos. Nos llevamos nieve para Extremadura. Ostras, cómo mola. Nos la podíamos llevar para Extremadura la nieve. Ostras, me entierro en la nieve. Giri. Giria, que me entierro. Bueno, tiramos para abajo, ya estamos aquí en León. Mira el autóctono, le vamos a comer búfalo. Pero aquí, esto es lo que mola, los tienen aquí vivos. Que alucine. Ahora veremos el bistec que nos vamos a comer, lo que sea. De búfalo. ¿Dónde estamos? En Villaquejida, León. En Villaquejida, León. Aquí en este restaurante. Y este aquí, currele aquí. Me ha dicho, ven que vamos a ver. Le he dicho, ¿qué puedo comer? Dice que me lo recomienda. Vamos a probarlo, nunca hemos comido búfalo. Pero fíjate, ¿y se crían bien aquí? Ahí tienes jatines. No, sí. Que los crían y todo aquí. Los búfalos. Dice que son muy bruscos para andar con ellos, ¿no? No. Bueno, autóctono, vamos a ver cómo es la carne de búfalo hoy. Aquí tenemos. Búfalo, ganadería propia. Ostras, vamos a comerla ahora. Mira dónde hay uno disecado aquí. Un macho. Aquí tienes de todo el tema.
Embutidos Palazuelo. Pues que me suenan los embutidos Palazuelo, ¿eh? De todo tipo. Bueno, autóctono, esta es la chuleta de búfalo. Es súper grande, si sé que es tan grande no me la pido, que no me apetece comer tanto. Bueno, esto está criado con carne con pastos españoles, pues así que se habla España. Esa es la hamburguesa, ¿no, Miriam? Sí. Bueno, ya os diré a ver cómo sabe esto. Mira la carne de búfalo, ¿cómo está? Está buena. Está igual que la vaca. Le ve lechuga, un poco de lechuga. No sabe como a morucha. La morucha brasileña está mejor, pero está bueno. Está bueno.